Ya. Señora, buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Ya. Parece que nos habíamos quedado aquí. Hemos estado desarrollando los ejercicios. Ya. Entonces, nos habíamos quedado, creo, en el ejercicio 10, creo. Entonces, acá el ejercicio 10 dice lo siguiente. Analizar la existencia de una función armónica de tipo U, ρ de x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si existe, determinar esta función. Entonces, para que esta función sea armónica, debemos verificar que la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y debe ser igual a 0, para que esta función sea armónica. Entonces, como este es u, ρ, o como decir f, o g de x de esto, entonces hacemos cambio de variable. Entonces, a esta función que está dentro del paréntesis, a x raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, vamos a llamarle b. Y entonces esta función u ahora es phi de ρ de phi, ρ de b en este caso. O sea que esta función u ahora depende de b. Entonces, para hallar la segunda derivada parcial de u con respecto a x y la segunda derivada parcial de u con respecto a y, vamos a hacer este arbolito. Vamos a aplicar regla a la cadena en este caso. Entonces, este u depende de b, ¿no es cierto? Y este b depende de x de y. O sea que b depende de x de y. Ya está. Entonces, partiendo de u para llegar a x tenemos dos caminos. Este es un camino y este es el otro camino. Entonces, calculamos derivada parcial de u con respecto a x, al lugar del primer camino. Entonces, derivada parcial de u con respecto a x será igual derivada de u con respecto a b. Pero como en este caso u solamente depende de una sola variable, y entonces será derivada ordinaria, derivada de u con respecto a b, por la derivada parcial de b con respecto a x. Derivada parcial porque este b depende de dos variables. Entonces ahí interviene derivada parcial de b con respecto a x. Ya. Esa es la primera derivada parcial de u con respecto a x. Ahora, para calcular la segunda derivada parcial de u con respecto a x, ahora hay que derivar este como un producto. O sea, que sería la segunda derivada parcial de u con respecto a x, será el primer factor por la derivada de esto. Derivada de b de esto con respecto a x sería la segunda derivada parcial de b con respecto a x. O sea, el primer factor por la derivada de este con respecto a x, que viene a ser esto, más, ahora sería derivada de esto con respecto a x. O sea, derivada de esto con respecto a x por este factor. Pero derivada de esto con respecto a x sería este otro arbolito. O sea que derivada ordinaria de u con respecto a b también depende de b y este b depende de x de y. Entonces, derivada de esto con respecto a x sería la segunda derivada ordinaria de u con respecto a b por la derivada parcial de b con respecto a x. Eso viene a ser esto. Entonces, esto es la derivada de esto. La segunda derivada de u con respecto a b viene a ser esto. Y por la derivada de b con respecto a x. Y multiplicado por esto, sería derivada parcial de b con respecto a x al cuadrado. Ya está. Esa es la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Lo dejamos por un momento esto. Ahora calculamos, o sea que acomodando esto sería segunda derivada parcial de u con respecto a x, la primera derivada de u con respecto a y, por la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Este es por si acaso, con respecto a u es esto. A ver, está bien.
segunda derivada parcial de b con respecto, acá hay un error. Esta es derivada de u con respecto a b, la segunda derivada parcial de b. Este es b, ¿eh? Este es b, segunda derivada parcial de b con respecto a x, más la segunda derivada de u con respecto a b, por la derivada de b con respecto a x al cuadrado es esto. A esto lo llamamos 1. Ahora calculamos la derivada de u con respecto a i. Entonces será derivada de u con respecto a i, será igual derivada de u con respecto a b, derivada ordinaria, por la derivada de b, derivada parcial de b con respecto a i, vendría a ser esto. Ahora nuevamente esto calculamos con respecto a i. Entonces, bueno, la segunda derivada parcial de u con respecto a i sería este primer factor por la derivada de esto con respecto a i. Pero la derivada de esto con respecto a i sería la segunda derivada parcial de b con respecto a i. Más, ahora, derivada de esto con respecto a i. Entonces acá sería derivada de esto con respecto a i. Sería la segunda derivada parcial ordinaria de u con respecto a b, por la derivada de b, derivada parcial de b con respecto a i. Por esto sería la segunda derivada parcial de b con respecto a i, tendríamos acá, ya está. Eso viene a ser la segunda derivada parcial de u con respecto a i. Luego, a esto lo llamamos 2, este es al cuadrado. Toda esta expresión lo llamamos 2, este 2. Ahora, sumando 1 y 2, se tiene la segunda derivada parcial de u con respecto a x, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, sería esto más esto. Pero esto con esto tiene un factor común. Dentro del paréntesis queda esto más esto que está acá. La segunda derivada parcial de u con respecto a x, más la segunda derivada parcial de b con respecto a y, todo multiplicado por este que está acá. Derivada parcial de b derivada parcial de u con respecto a y. Y este término, con este término tiene un factor común, que viene a ser esto que está acá. Entonces sería dentro de paréntesis, derivada parcial de u con respecto a x, este es derivada parcial de b con respecto a x, más la segunda derivada parcial de b con respecto a y al cuadrado, todo eso multiplicado a esto, ¿no? Y esto debe ser igual a 0, porque queremos que esto sea armónica, igual a 0. Luego este es igual a 0. Ahora calculamos segunda derivada parcial de b con respecto a x y segunda derivada parcial de b con respecto a y calculamos. Entonces, acá. Derivada parcial de b con respecto a x. Derivada parcial de b con respecto a x sería 1 más la derivada de esto con respecto a x sería 2x sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado. Eso sería esto que estaba simplificando. Teníamos esto. Ahora hay que hallar la segunda derivada de esto. La segunda derivada de esto con respecto a x. Entonces, eso sería la segunda derivada parcial de b con respecto a x. Sería la derivada de esto. Sería 0. Y la derivada de esto como un cociente. Denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Derivada de esto es 2x sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado. 2 y 2 simplifica. Queda esto que estaba sobre el cuadrado del denominador. Ya está. Luego, este pasa multiplicando acá, quedaría x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado sobre esto por esto que está acá. Entonces, x cuadrado menos x cuadrado se va, solamente queda y cuadrado y el numerador, acá está. Entonces, segunda derivada parcial de b con respecto a x es y cuadrado sobre esto que está acá. Y lo dejamos por un momento esto. Esta es la segunda derivada parcial de b con respecto a x, este que está acá. Ahora calculamos la derivada parcial de b con respecto a y. Entonces,
derivada de b con respecto a i. Entonces la derivada con respecto a i acá es 0. La derivada de esto con respecto a i será derivada de la cantidad subradical 2i sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado al cuadrado. 2 y 2 simplifica y queda esto que está abajo. Esto es la derivada parcial de b con respecto a i sobre raíz cuadrada de esto. Necesitamos la segunda derivada de esto. Segunda derivada parcial de b con respecto a i. Entonces, derivada de esto con respecto a i. Hay que derivar como un cociente. Pues. Derivando este como un cociente, se obtiene de esta forma que está acá. X cuadrado sobre x cuadrado. Esa es la segunda derivada parcial de esto con respecto a i. Tiene la misma forma que esto que está acá. Luego, de 3 tenemos, a esto habíamos llamado 3. Luego, reemplazamos esto del segunda derivada parcial de b con respecto a x. Reemplazamos acá la segunda derivada parcial de b con respecto a i. Reemplazamos por esto. Y acá, derivada parcial de b con respecto a x, es esto que está acá, hay que elevar al cuadrado. Cuadrado de esto, que diría cuadrado de esto, cuadrado de esto, más el doble producto del primero por el segundo. Eso sería esto. Y esto, derivada parcial de b con respecto a i al cuadrado. Sería cuadrado de esto que está acá, ¿no? Entonces, reemplazando todo esto, se tiene lo siguiente. Acá está. Reemplazando eso, tenemos esto por esto. Más el otro sería esto que está acá. Ahí está. Entonces hemos reemplazado esto, y luego el otro sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, doble producto del primero por el segundo, y el otro esto sería derivada parcial de b con respecto a i al cuadrado que está acá, multiplicado por esto, igual a 0. Luego, estos dos tienen el mismo denominador común, luego quedarían x cuadrado más y cuadrado sobre el denominador común. Pero x cuadrado más y cuadrado sobre esto se van, quedarían 1 sobre raíz cuadrada. Esto no más queda hasta acá, ¿no? De aquí obtenemos esto que está acá, por la derivada de u con respecto a b, más aquí. Acá sería lo siguiente. Esto más esto sería x cuadrado más y cuadrado sobre el denominador común. Pero ese es 1, x cuadrado más y cuadrado sobre este igual a 1. Con este 1 sería 2 y más esto que está acá y por la segunda derivada de u con respecto a b igual a 0. De ahí tendríamos lo siguiente. Igual esto, factorizamos 2, quedaría 1 más este, así. Igual a 0, entonces esto queda por el momento igual a esto, pero aquí esto pasa multiplicando, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esto más esto sobre esto que está acá, eso es lo que queda acá, ya está. Pero estas dos tienen el mismo denominador común, o sea que esto más esto, el denominador común pasa multiplicando al otro miembro que es 0, y entonces nos quedamos con este que está acá. O sea que esto, el denominador pasa a otro miembro multiplicando, solamente queda esto. Pero este que está acá es b, este es el numerador es b, luego queda 2b, la segunda derivada ordinaria con respecto a b igual a 0. En esta ecuación diferencial ordinaria, se convierte esa ecuación que está acá, ¿no? Esta es una ecuación ordinaria, una ecuación diferencial de segundo orden, en este caso, de coeficientes variables. Acomodando, se tiene esto. Dividimos entre esto, segunda derivada de u con respecto a b, más 1 sobre b, derivada de u con respecto a b. Pero esta ecuación diferencial es conocida. Esto es derivada de u con respecto a b es igual a KE a la menos integral de esto. Esa ecuación diferencial
ordinaria de primer orden, de segundo orden, pero considerando esto como que fuera I, como sería como I prima, acá. O sea, haciendo esto como I, esto sería I prima más 1 sobre 2b por I, ¿no? Ecuación diferencial lineal de primer orden, y cuya solución de eso sería KE a la menos integral de esto, que es esto que está acá, ya está. Luego, esto es E a la logaritmo a la menos B a la menos 1/2, y esto viene a ser esto que está acá. Luego, esto pasa multiplicando al otro miembro, ecuación diferencial de variables separables. Luego, integral de esto es U, integral de esto con respecto a B, es K, esto a la 1/2 sobre 1/2, más una cierta constante, caso 1. Luego, esta ecuación U es igual a 2K por raíz cuadrada de B, más una constante, caso 1. Luego, esa función es U, 2K, ¿y quién es este B? Es la raíz cuadrada. Esto, pues, B es esto que está acá, es el cambio de variable que habíamos hecho. Entonces, existe esa función armónica de este tipo que está acá, de ese tipo, ¿no? Pueden verificar que esto es armónica, inclusive pueden hallar su conjugada armónica de esto, ¿ya? Esa es la función. El siguiente ejemplo es lo siguiente. Por favor, ¿están viendo? ¿Están escuchando, por favor? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, esta es la función f definida en un subconjunto del conjunto de los complejos, tomando valor del conjunto del complejo. Una función analítica en el dominio D. Y el módulo de esta función es una constante para todo z perteneciente a D. Entonces, probar que esta función f de z es una función constante en el dominio D. Entonces, probar que esta función de variable compleja, donde su parte real es u y esta es la parte imaginaria, probar que esta función es función constante, es probar que su parte real, su parte imaginaria como funciones de dos variables deben ser funciones constantes. Pero cuando una función de dos variables es constante, una función de dos variables es constante cuando su derivada parcial de u con respecto a x es igual a la primera derivada parcial de b con respecto a y iguales a 0. Es decir, una función de dos variables, digamos, x y, es función constante si su derivada parcial de u con respecto a x es igual a 0. Y la derivada parcial de u con respecto a y es igual a 0. Eso es lo que tenemos que probar acá. Entonces hay que probar que su derivada parcial del primer orden de esta función se anula y su derivada parcial del primer orden de esta función se anula. Eso. Si probamos eso, entonces esta función es función constante. ¿Ya? Entonces, en efecto, entonces, como esta función es analítica en el dominio D. Entonces, como esta función es analítica en el dominio D, y entonces su parte real y su parte imaginaria de esta función satisfacen las ecuaciones de Cauchy. Teorema 1, ¿eh? Su parte real y su parte imaginaria de esta función satisfacen estas dos ecuaciones como funciones de dos variables para todo x, y perteneciente al dominio D. Ahora, ya le dije que hay que probar que derivada parcial de u con respecto a x es igual a 0, derivada parcial de u con respecto a y igual a 0, y derivada parcial de u con respecto a y igual a 0,
y derivada parcial de b con respecto a x igual a 0. Es lo que tenemos que probar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el módulo de esta función al cuadrado, como esta función es esto, ya saben que estos son funciones reales, ¿ah? Como decir, números reales, ¿cierto? Entonces, el cuadrado del módulo de esto sería el cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Porque el módulo de esto será la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Y al cuadrado, el módulo, así, sería cuadrado de esto. Y esto es c al cuadrado. Ahora, derivamos esto con respecto a x. Derivamos esto con respecto a x. Entonces, la derivada de esto con respecto a x sería 2u por la derivada de u con respecto a x, derivando como una potencia. 2u por la derivada de la base, derivada de u con respecto a x. Lo mismo la derivada de esto. Sería 2b por la derivada de b con respecto a x. Y derivada de 0. Cancelan 2 y 2, se tiene esta ecuación. Ahora, del mismo modo, derivan esto con respecto a b. Acá igualito. Acá. Bueno, después simplifican esto. Acá es derivada de esto con respecto a y. 2u por la derivada de u con respecto a y. Más la derivada de esto con respecto a y sería 2b por la derivada de b con respecto a y. Ya. Entonces ahí se cancelan esto, cancelan esto, cancelan esto, cancelan esto. Y se tiene de aquí, se obtiene esto. Y de aquí se obtiene esto que está acá. Ya. Ya, entonces, ahora usamos esto que está acá. Como la derivada parcial de u con respecto a x es igual a derivada parcial de b con respecto a y derivada parcial de u con respecto a y es menos derivada parcial de b con respecto a x, y entonces este u reemplazamos por este que está acá. Entonces aquí en esta ecuación, derivada de u con respecto a x, lo reemplazo por este que está acá, ahí está, derivada de b con respecto a y. Y esto lo dejo nomás ahí como está, igual a 0. En esta otra, derivada parcial de u con respecto a y, lo reemplazo por esto que está acá, así. Entonces ahí sale menos u por la derivada de b con respecto a x, ya está. Podría haber hecho al revés, podría haber reemplazado esto por esto, ¿no? Al revés, ¿no? Y esto por esto podría haber reemplazado, ¿no? Sí. Entonces hemos reemplazado la derivada de u con respecto a x por esto, y aquí hemos reemplazado acá, esto hemos reemplazado por esto, se tiene esto que está acá, ya está. Luego, elevo al cuadrado esto, elevamos al cuadrado. Entonces sería un cuadrado de este, por el cuadrado de este, más el cuadrado de esto, más el doble producto de esto por esto que está acá, ahí está. Y del mismo modo, elevamos al cuadrado esto. Cuadrado de esto, más el cuadrado de esto, menos el doble producto, y ya está. Y luego, sumando estas dos, se obtiene. Pero estos con estos se van iguales signos contrarios, porque tienen ahí u por b, derivada parcial de b con respecto a x, derivada parcial de b con respecto a y. Entonces, esto con esto se anula y queda esto que está acá. Ahora, esto con esto tiene factor común, que es u cuadrado. Esto con este factor común, u. Y esto con este tiene factor común, b. Ya está. Luego, de aquí, esto con esto son iguales. Nuevamente, factorizando de acá, tenemos esto que está acá. ¿Está bien? Luego, tenemos producto de factor igual a 0. Entonces, este es igual a 0 o este es igual a 0. Ya está. Entonces, si este es igual a 0, entonces es como la suma de los cuadrados de números reales es igual a 0, entonces la base son ceros, ¿no es cierto? Si este es igual a 0, entonces u es igual a b, igual es a 0.
porque es la suma de los cuadrados de números reales. Luego la base son 0. Entonces, si este es 0, son funciones constantes. Luego, f de z es función constante. Ahora, si el otro es igual a 0, si este es igual a 0, nuevamente, esta es la suma de los cuadrados de números reales, igual a 0. Entonces, la base son iguales a 0. Ya está. Luego, se tiene acá. Luego, si tiene b, esta función es función constante. ¿Por qué? Porque la derivada de b con respecto a x es igual a 0. Derivada parcial de b con respecto a y es igual a 0. Luego b es función constante para todo x, perteneciente al dominio D. Ahora acá, por las ecuaciones Cauchy, como derivada parcial de u con respecto a x igual a 0, y como este es igual a 0, entonces este es igual a 0. Y acá, como la derivada parcial de b con respecto a x es igual a 0, entonces derivada parcial de u con respecto a y igual a 0. Luego, derivada parcial de u con respecto a x igual a 0. Y derivada parcial de u con respecto a y igual a 0, y entonces u es 0 y este es 0. Luego u es función constante. Luego u es función constante. Luego, su parte real de esta función es función constante. Su parte real es función constante. Luego, esta función de variable compleja es función constante para todo z perteneciente al dominio D. Entonces, con eso terminamos ese grupo de ejercicios. Entonces, pasamos a coordenadas conjugadas. Ya, por favor, ¿se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve, profe. Ya. Entonces, pasando a coordenadas conjugadas, tenemos lo siguiente. Por si acaso, les aclaro, este ejercicio ya hemos resuelto con ustedes, ¿no? Este grupo de ejercicio ya hemos resuelto también, ¿no es cierto? Entonces, los dos grupos de ejercicio están resueltos. Ya puedo pasar a este tema que está acá. Todo este material se les ha subido para ustedes, ¿ah? También, este material también ya se les ha subido para ustedes. Ya, entonces, un número complejo z y su conjugado son determinados en una forma única por un par de coordenadas x, y dadas por las ecuaciones z está acá. O sea, si conocemos z, inmediatamente se determina su conjugado. Si conocemos su conjugado, inmediatamente se determina z. Conjugado y conjugado es z que está acá. Por eso dice que estos dos números complejos se determinan de manera única, ¿no? Eso. Estas ecuaciones representan una transformación de coordenadas, de las coordenadas x, y a las nuevas coordenadas z, z conjugado. Estas coordenadas son llamadas coordenadas conjugadas. O sea, hay que pasar de coordenadas rectangulares, pasar a las nuevas coordenadas que se llaman coordenadas conjugadas. Y viceversa. Para pasar de coordenadas conjugadas a coordenadas rectangulares, están dadas por estas ecuaciones. Por eso dice, la transformación de las coordenadas conjugadas a las coordenadas rectangulares vienen dada por estas ecuaciones. Esta es propiedad de números complejos, ¿no? Parte real de z es la semesuma, o sea que la suma de z por su conjugado sobre 2. La parte imaginaria de z es z menos su conjugado sobre 2i. Entonces, en general, resumiendo esto, estas dos ecuaciones
representan una transformación de coordenadas rectangulares XY a coordenadas conjugadas y de coordenadas conjugadas a coordenadas rectangulares. ¿Ya? Entonces, el primer problema es lo siguiente. Problema 1. Halla las derivadas parciales de la función de valor real. O sea, hay que hallar las derivadas parciales de esta función de variables x, y de valor real con respecto a z y su conjugado, cuando las coordenadas x, y son transformadas a las coordenadas conjugadas. Es decir, o esto es hallar derivada parcial de esta función con respecto a z y derivada parcial de f con respecto a conjugado en términos de derivada parcial de f con respecto a x y derivada parcial de f con respecto a y. Eso es lo que quiere decir acá. Hallar estos en términos de estas derivadas parciales. Bueno, acá f de x, y como x es esto, se reemplaza por esto, esta y se reemplaza, ¿no? Entonces, f de x, y que depende de x y de y, ahora depende de z y conjugado. Bueno, entonces para hallar esto, hacemos este arbolito, regla la cadena. Esta función f depende, esta que está acá, depende de x y de y. Este x depende de z y conjugado, esta y depende de z y conjugado, de acuerdo a estas ecuaciones, ¿ya? De acuerdo a estas ecuaciones. O sea, esta x depende de z y conjugado, esta y depende de z y conjugado. A eso se refiere esto, ¿ah? A eso se refiere esto que está acá. F depende de x de y, ahora x depende de z y conjugado, y e depende de z y conjugado. Luego nos están pidiendo hallar la derivada parcial de f perdón, con respecto a z, y derivada parcial de f con respecto a z raya, es lo que está pidiendo. Luego, derivada parcial de f con respecto a z, partiendo de f para llegar a z hay dos caminos. Este es un camino y este es otro camino. Ya está. Luego, derivada parcial de f con respecto a z es igual derivada parcial de f con respecto a x, que viene a ser esto, por la derivada de x con respecto a z, más el otro camino es derivada parcial de f con respecto a y, esto que está acá, por la derivada de y con respecto a z, ya está. Luego, derivada parcial de x con respecto a z, acá. Derivada parcial de x con respecto a z es 1/2, acá, ¿no? Derivada parcial de x con respecto a conjugado va a ser también 1/2. Derivada parcial de y con respecto a z va a ser 1 sobre 2y, pasando y al numerador será menos y sobre 2. Derivada parcial de y con respecto a conjugado será menos 1 sobre 2y, pasando al numerador y será 1y sobre 2. Así, ¿no? Esto es lo que vamos a manejar acá. Eso es lo que yo tengo acá. Entonces, derivada parcial de x, acá está también, acá puedo manejar. Derivada de x con respecto a z es 1/2, este que está acá. Y derivada parcial de y con respecto a z, derivada parcial de, este es y, derivada parcial de y con respecto a z es 1 sobre 2y, pero 1 sobre 2y, y pasando al numerador seríamos menos acá, menos y sobre 2, derivada parcial de f con respecto a y. Luego, entonces, acá hay un error, ¿eh? Acá hay un error, corrija. Derivada parcial de f con respecto a z sería esto. Derivada parcial de f con respecto a z, igual, 1/2, acá es igual a, igual, 1/2, dentro de paréntesis, derivada parcial de f con respecto a x, menos y, 1/2 ya está afuera, derivada parcial de f con respecto a y. Eso es lo que está. Entonces, derivada parcial de f con respecto a z
es igual 1/2 derivada parcial de f con respecto a x menos y derivada parcial de f con respecto a y. Le llamamos 1 extra. Ahora hallamos derivada parcial de f con respecto a conjugado. También hay dos caminos. Este es un camino y este es otro camino. Ya. Esto es derivada parcial de f con respecto conjugado. Conjugado acá. No se ve ahí. Derivada parcial de f con respecto a conjugado. Eso es derivada parcial de f con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a conjugado. El otro camino, más derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a conjugado. Acá está. Y luego, acá, derivada parcial de f con acá, derivada parcial de x con respecto a conjugado. De acá, ¿no? Este es x, ¿ah? Entonces, derivada de esto con respecto a conjugado sería 1/2. Eso es lo que está acá, ¿no? Eso es lo que está acá. Y derivada parcial de f con respecto a x. Acá, derivada parcial de y con respecto a conjugado. Este es y. Derivada de esto con respecto a conjugado sería menos 1 sobre 2y. Pasando y al numerador sería un y sobre 2. Eso es lo que está acá, ¿no? Este es masa, este es más. Van corrigiendo, ¿no? Conforme que vayan poniendo acá es más. Luego, esta es derivada parcial de f con respecto a conjugado. Conjugado acá. Y ese es igual 1/2 dentro de paréntesis. Derivada parcial de f con respecto a x. Este es más y derivada parcial de f con respecto a y. A esto lo llamamos 2. Ya. Entonces ya tengo derivada parcial de f con respecto a z, que viene a ser esto. Derivada parcial de f con respecto a z es 1/2 y derivada parcial de f con respecto a y menos esto. Ese es 1. Y derivada parcial de f con respecto a z raya es esto que está acá. Ya. Luego, estas dos expresiones en forma de operadores es esto, en forma de operadores. ¿Eh? En forma de operadores, la expresión 1 sería esto que está acá. Derivada parcial con respecto a z, nada más. Sería 1/2 derivada parcial de una función incógnita con respecto a x menos y derivada parcial con respecto a y. Eso es esto. ¿Eh? O sea, en forma de operador esto sería derivada parcial con respecto a z igual 1/2 y esto en forma de operador derivada parcial con respecto a x menos y derivada parcial con respecto a y. Eso es en forma de operador. Esto que está abajo. Y esta otra, acá hay una falla, es borrar derivada parcial con respecto a conjugado sería 1/2 derivada parcial con respecto a x más derivada parcial con respecto a y. Este es en forma de operador. Así nada más, ¿eh? Derivada parcial. Hay que borrarlo esto. Esto es en forma de operadores. Esas dos, ¿eh? Expresión 1, expresión 2, expresión 3, expresión 4. Ya. Ahora es al revés. Ahora, al revés esto. Ahora es calcular la derivada parcial de f con respecto a x en términos de derivada parcial de f con respecto a z con respecto a conjugado. Y lo mismo, hallar la derivada parcial de f con respecto a y en términos de derivada parcial de f con respecto a z y con respecto a z raya. Es al revés. Pero una forma sería esto, resolver estas dos ecuaciones. Una forma de resolver eso, resolviendo la ecuación 1, la ecuación 2, ¿no? Resolver estas dos ecuaciones es hallar derivada parcial de f con respecto a x y hallar la derivada parcial de f con respecto a y en términos de derivada parcial de f con respecto a z y con respecto a conjugado, sería eso. Pero vamos a manejar
este arbolito y esta ecuación A. Vamos acá, aquí. Estas dos ecuaciones vamos a manejar ahí. Cuando voy a decir derivada parcial de z con respecto a x, acá, ahí en lo que viene vamos a hablar derivada parcial de z con respecto a x, entonces será 1. Derivada parcial de z con respecto a y, será y. Derivada parcial de z conjugado con respecto a x sería 1. Derivada parcial de conjugado con respecto a y será menos y. Eso es lo que vamos a manejar ahí. ¿Ya? Ya está. Entonces, ahora, esta función depende al revés ahora acá, de acuerdo a lo que hemos reemplazado acá. De acuerdo a esto, ahora, esta f depende de z y conjugado, ¿no es cierto? O sea, f depende de z y conjugado. Y de acuerdo a la primera ecuación, de acuerdo a esto, z depende de x de y, conjugado depende de x de y. Y entonces, ahí vamos a tener esto. Acá está, eso es lo que quiere decir. Ahora, ese f ahora depende de z y conjugado. Y ahora este z depende de x de y, conjugado depende de x de y. Entonces tenemos este arbolito. Luego, manejando ese arbolito, vamos a calcular derivada parcial de f con respecto a x. O sea, acá está. Derivada parcial de f con respecto a x sería derivada parcial de f con respecto a z. Acá está. Por la derivada parcial de z con respecto a x. Acá está. Más el otro camino. Derivada parcial de f con respecto a conjugado. Con respecto a conjugado, ¿no? Acá está. Derivada parcial de f con respecto a conjugado. Y por la derivada parcial de conjugado con respecto a x. Acá está. Derivada, acá está. Luego, derivada de z con respecto a x es igual a 1, de acuerdo a la primera ecuación. Y derivada parcial de conjugado con respecto a x también es igual a 1. Luego, derivada parcial de f con respecto a x es derivada parcial de f con respecto a z más derivada parcial de f con respecto a conjugado. Ahí está. Eso es hallar derivada parcial de f con respecto a x en términos de derivadas parciales con respecto a z y con respecto a conjugado. Vamos a llamar la expresión 5. Ahora de acá, derivada parcial de f con respecto a y es derivada parcial de f con respecto a y igual. Derivada parcial de f con respecto a z, acá está. Por la derivada parcial de z con respecto a y, acá está. Más el otro camino. Derivada parcial de f con respecto a conjugado, acá está. Por la derivada parcial de conjugado con respecto a y, acá está. Luego, de ahí de la primera ecuación tenemos esto, derivada parcial de f con respecto a z. Derivada parcial de z con respecto a y es y, de la primera ecuación. Y derivada parcial de conjugado con respecto a y es menos y. Ya está. Luego, derivada parcial de f con respecto a y, factorizando y, acá que nos quedan derivada parcial de f con respecto a z, y menos derivada parcial de f con respecto a conjugado. Y la ecuación C. Ya está. Eso es. Entonces, de ahí ya tenemos derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y en términos de derivadas parciales con respecto a z y con respecto a conjugado. Estas dos ecuaciones en forma de operadores tenemos esto. En forma de operadores, esto es esta ecuación en forma de operadores es derivada parcial con respecto a x, igual derivada parcial con respecto a z y derivada parcial con respecto a conjugado de una función incógnita. Y cuando esto se aplica en una función f, en este caso una función de dos variables, ahí es aplicando a esto en f, o se obtiene esto, pues, ¿no?
Esta otra ecuación en forma de operadores es derivada parcial con respecto a I y derivada parcial con respecto a Z menos derivada parcial con respecto conjugado en forma de operador. Si esto lo aplicamos en una función de dos variables, en este caso en f, y aquí se obtiene esta que está acá, ¿no? La otra. Eso. Entonces tenemos 8 ecuaciones, ¿ah? 8. Entonces, ahora tenemos el problema número 2. ¿Ves? Como ustedes ven, todo esto es manejo de regla a la cadena. Y para manejar regla a la cadena no es necesario memorizarlo esto, simplemente ver este arbolito que está acá. Que f depende de z y z raya, z depende de esto, y de acuerdo a esto, ¿no? Aplicando regla a la cadena se tiene eso. Ya. Entonces, el problema número 2 es expresar las ecuaciones de Cauchy y Riemann en términos de coordenadas conjugadas. Entonces, expresar las ecuaciones de Cauchy y Riemann en términos de coordenadas conjugadas es, bueno, esa es la parte A. La parte B, hallar la derivada f' de una función analítica f en términos de coordenadas conjugadas. Ya, entonces, primero, la solución de la primera parte. Nosotros, en coordenadas, ecuaciones de Cauchy en coordenadas rectangulares conocemos, ¿no es cierto? Y para llegar a las ecuaciones de Cauchy en coordenadas rectangulares, nosotros hemos partido de una función analítica, que se llama, que es el primer teorema, ¿no es cierto? El teorema que nos dice las partes real y la parte imaginaria de una función analítica satisfacen las ecuaciones de Cauchy, ¿cierto? Entonces, acá también vamos a partir de una función analítica. Entonces, sea f una función analítica en el dominio D. Y esta función es esta, su parte real, su parte imaginaria, donde U y B son funciones definidas en este dominio como funciones de dos variables de x de y contenido en R2 y tomando valores en R. Entonces, como esta es función analítica en el dominio D, entonces su parte real, su parte imaginaria, satisfacen las ecuaciones de Cauchy para todo x, y perteneciente al dominio D. Ya, entonces, pero escribir esto es lo mismo escribir esto que está acá. Y escribir esto es lo mismo escribir esto que está acá, igual a 0. Y eso para todo x, y perteneciente al dominio D, ¿cierto? Entonces, a esta que está acá, a la segunda acá, multiplico por i, por el número complejo i, por i, acá está. Multiplico por i y por i. Ahora sumamos. Sumando, tenemos acá, agrupamos esto con este que está acá, derivada parcial de u con respecto a x, con este que está acá. Y en el otro grupo, agrupamos este con este que está acá. Pero agrupando esto, lo pongo i afuera, dentro del paréntesis u, más i por la derivada parcial de b con respecto a i. Porque esto por esto me da esto. Esto por esto me da esto que está acá. Entonces está bien agrupado. Están bien escritos estos. Ya. Pero esto que está acá es derivada parcial con respecto a x, ¿de quién? De u más i por b. Eso viene a ser esto. Porque si esto lo aplico acá, sería derivada parcial de u con respecto a x, más i derivada parcial de b con respecto a x, que viene a ser esto. Del mismo modo esto, sería i derivada parcial de b, derivada parcial con respecto a i de acá, de u más ib. Así, ¿no? Lo tiene. Pero ahora esto
escribimos en esta forma. Es como factorizar así. Entonces sería esto. Derivada parcial de u con respecto a x más y derivada parcial con respecto sería aplicado, se dice acá, aplicado en esta función. Porque esto, aplicado en esto, nos da esto, pues. Derivada parcial de esto con respecto a x nos da esto que está acá. Ahora, esto aplicado en esto, nos da esto otro, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí, esto que está acá, derivada, en forma de operador esto, derivada parcial de u con respecto a x, más y derivada parcial con respecto a y, esto es 2 veces de acá, esto viene de la expresión 3, 4 creo, de la expresión 3 y 4 que llamamos en forma de operador. Acá está, esto que está acá. Eso de la expresión 4. Lo que está dentro del paréntesis, esto es lo que tenemos nosotros. Ahí. Esto aplicado en U más IB, esto es lo que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pero esto sería, esto pasando al otro miembro, esto que está acá, serían 2 veces derivada parcial de f con respecto a z raya, esto que está acá, es 2 veces derivada parcial de f con respecto a z raya. Eso es lo que vamos a hacer acá. Esto vamos a reemplazar por eso. Por eso he retrocedido ahí. Acá estamos. Esto que está acá, lo reemplazamos por esto. 2 veces derivada parcial con respecto a conjugada. O sea, esto que está acá se ha reemplazado por esto que está acá. Ya está. Luego, este 2 se simplifica o pasa dividiendo, 0. Este 2 ya no debería estar ahí. Este 2 no debe estar, borrarlo esto. Entonces, derivada parcial con respecto a conjugado de esta función igual a 0. Pero ¿este quién es? Es f de z, esta función. Ese es f de z. Eso ya lo sabemos. A ver, al comienzo. ¿No es cierto? Ese es f de z que hemos visto. Me he pasado mucho. Acá está. Esa es la función. Acá está f de z. F de z, esto por comodidad, lo ponemos u más ib. Eso viene a ser esto. Entonces, eso es f de z. O sea, sí. Ya. Entonces, u más ib lo reemplazamos por f de z. Acá está. Luego, este que está acá es f de z. Este 2 ya se simplificó. Acá, este 2 ya se simplificó acá. Y entonces es f de z derivada parcial de f de z con respecto a su conjugado. Derivada parcial de f de z con respecto a z raya igual a 0. Esta es la ecuación de Cauchy y Riemann en coordenadas conjugadas. Derivada parcial de f de z con respecto a z conjugado igual a 0. Y esto se cumple para todo z perteneciente al dominio D. Entonces, esta ecuación se llama ecuación de Cauchy y Riemann en coordenadas conjugadas. ¿Ya? Entonces, pero para llegar acá hemos partido de una función analítica en el dominio D, ¿no es cierto? Y entonces, lo que acabamos de probar ese teorema es un teorema. Así, eso es lo que hemos partido. Sea esta función analítica, esta es, sea
una función analítica, acá está mal mencionado acá, ¿no? Esta función es analítica en el dominio de acá, en el dominio de contenido en C, entonces la derivada parcial de una función analítica con respecto a z conjugado es igual a 0 para todo z perteneciente a t. Ya está. Eso es lo que se ha probado acá. Entonces, la derivada parcial de una función analítica en el dominio D con respecto a z raya es igual a 0 para todo z perteneciente a D. Ya. Ahora, la negación del teorema, la negación de esto sería distinto de 0. Implica la negación de analítica. Y entonces, eso es esto. Entonces, sí, la derivada parcial de f de z con respecto a conjugado es distinto de 0 para algún z perteneciente a D. La negación de para todo es para algún. Entonces, si la derivada parcial de f de z con respecto al conjugado es distinto de 0 para algún z perteneciente al dominio D, y entonces f de z no es analítica en el dominio D. Ahí está. La negación de analítica no es analítica en el dominio D. Este es importante, ¿ah? Ya, esos es los resultados que hemos sacado. Aquí es donde vamos a aplicar ejemplo. Por ejemplo, nosotros hemos visto esta función f de z, su conjugado no es analítica en ningún punto del plano complejo, ¿verdad? Inclusive por dos métodos, ¿ah? ¿No es cierto? Hemos probado eso, que no es derivable en ningún punto del plano complejo. Pero aplicando esta, es inmediato. Es inmediato acá. F de z, su conjugado, entonces la derivada parcial de f de z, o sea, que derivada parcial de esto, con respecto a su conjugado, derivada parcial de z raya, con respecto a z raya, aquí es 1, pues, 1. Pero este siempre es distinto de 0, pues, para todo z perteneciente a c. Y entonces, f de z, esta función no es analítica en ningún punto del plano complejo, ¿ya ves? Inmediato. Lo que nosotros antes hemos, por dos métodos inclusive hemos hecho esto, ¿no es cierto? Ahora, aplicando esto, es inmediato. O sea, que eso es lo que quiere decir esta derivada parcial de esto, es distinto de 0. En este caso, para todo z perteneciente, entonces esta función no es analítica en ningún punto del plano complejo C. Del mismo modo, también esto hemos analizado, que esto no es derivable en ningún punto del plano complejo, es solamente en el origen, ¿no es cierto? Dijimos, probamos por dos caminos también, o por dos métodos, ¿cierto? Pero ahora, aplicando esto, podemos probar inmediato. El único que hay que expresar en coordenadas conjugadas, nada más. Entonces, este es z, parte real de z es esto, z más z raya sobre 2, luego este es un medio, z cuadrado más z por su conjugado. Luego, derivada parcial de esta función, derivada parcial de z con respecto al conjugado, es un medio. Cuando se deriva esto con respecto al conjugado, este es constante. Luego acá es 0, solamente derivada esto con respecto al conjugado es 1 por z, z. Ya está. Entonces, este es igual un medio de z. Este es distinto de 0 para todo z perteneciente al conjunto de los complejos, salvo en el origen, salvo en el punto coma 0. Cuando es 0, 0, esto sería igual a 0, ¿no? Es decir, existe la derivada, eso es lo que hemos probado ya. Solamente esta función es derivable en el origen nada más. Entonces, esto no es derivable, o sea, no es analítica en ningún punto del plano complejo, salvo en el origen nada más. Eso. Luego acá, ve cómo f es analítica en el dominio de la parte A. Entonces,
existe la derivada. O sea que lo que nos están pidiendo en la parte B es en la parte B, que el problema número, en la parte B, como f de z analítica, en la parte B, ¿qué es lo que nos están pidiendo ahí? Acá tenía, acá está, es lo que estaba buscando. Lo que hemos hecho es la parte A, expresar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en términos de coordenadas conjugadas, ya, inclusive ya con sus ejemplos de esto que está acá, ¿no? Ahora es la parte B, hay la derivada de esa función, de una función analítica en términos de coordenadas conjugadas. Esa es la parte B. Ya. Esa parte, ¿no es cierto? Entonces hay que partir de una función analítica, como f es analítica en el dominio D, y entonces es derivable, por definición. Analítica, entonces existe la derivada para todo z perteneciente a D, y la derivada f' de z es igual a esto, y f' también es igual a esto. Nosotros llegamos a esto justamente igualando parte real y parte imaginaria, es donde hemos obtenido las ecuaciones de Cauchy, ¿no es cierto? Y entonces, si es analítica, es derivable, existe acá, y f' es igual a esto, y f' es igual a esto que está acá, ¿no es cierto? Y entonces sumamos miembro a miembro. Sumo esto, 2 veces f' de z, sería la suma de esto, más la suma de esto que está acá. Esto, más esto que está acá. Pero esto que está aquí es la derivada parcial con respecto a x, ¿de quién? De u más i por b. Y estas dos, sacamos menos i fuera, y ahí será derivada parcial con respecto a i, ¿de quién? De u más ib, ¿cierto? Porque esto está bien escrito, ¿por qué? Porque esto, aplicado en esto, sería derivada parcial de u con respecto a i multiplicado por menos i, que está acá. Y derivada, i acá, y derivada parcial de b con respecto a i por i, con esta i, sería i cuadrado, sería más esto que está acá, ¿no? Entonces está bien escrito eso. ¿Ya? Luego, esto que está acá es derivada, en forma de operadores, derivada parcial con respecto a x menos y, derivada parcial con respecto a y, aplicado, se dice así, aplicado en u más ib. O sea que juntando estas dos es igual a esto, pues. Pero esto que está acá de la expresión 3, es igual a esto. Acá, a esto me refiero, a esto que está acá. A esto me refiero. Lo que tenemos ahí nosotros es esto que está acá. Esto aplicado en u más ib. Entonces, esto lo vamos a reemplazar por 2 veces. Este 2 pasa acá, sería 2 veces derivada parcial con respecto a z. ¿Ya? Eso acá. Entonces, esto vamos a reemplazar 2 veces derivada parcial con respecto a z. Bueno, acá estamos.
Ahí estamos, ¿no es cierto? Acá está, esto que está acá, ¿no? Esto vamos a reemplazar por 2 veces derivada parcial con respecto a z. Y esto es f de z, ya está. Luego, 2 veces derivada parcial con respecto a z, y esto viene a ser f de z, ya está. Ese es f'. O sea que este f' es igual 2 veces de derivada parcial de f con respecto a z. Este 2, a ver, este 2, a ver. Este 2 no es 2, ¿ah? A ver, vamos a ver. Acá está bien esto que está acá, serían 2 veces esto, ¿no? Ah, ya, claro, está bien, 2 veces esto, ya me di cuenta. Porque ese 2 no debe aparecer ahí, pero ese 2 se cancela, pues. Claro, esto es 2 veces, ¿no es cierto? Pero esto lo que estoy con esto es igual a esto que está. 2 veces f' de z es igual a esto que está acá. Esto es igual a esto que está aquí. Y esto es igual a esto que está acá. Entonces, esto es igual a esto, pues. ¿No es cierto? Y entonces, este 2 con este 2 se cancela. Luego, f' de z es igual a esto. Ahí está. Entonces, f' de z es derivada parcial de f de z con respecto a z viene a ser. Ahí está. No me había dado cuenta. Este 2 con este 2, este es igual. Eso es f' de z, significa que es derivada parcial de f de z con respecto a z radio. Bien. Ahora viene ejemplo 3, demuestre. Demuestre que la ecuación de Laplace, esta es una función de 2 variables que satisface esta ecuación, dijimos que es ecuación de Laplace, o también se dice función armónica, función armónica, ¿cierto? Entonces, esta ecuación se denota de esta laplaciana de la función u, es la segunda derivada parcial con respecto a x, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y igual a 0. Entonces, ahí en el teorema 3 creo dijimos que la parte real y la parte imaginaria de una función analítica son soluciones de la ecuación de la Laplace. Y dijimos con el teorema 4, dijimos también una función, su parte real, su parte imaginaria de una función analítica son funciones armónicas, también dijimos, ¿cierto? Y entonces, esto es en coordenadas rectangulares. Ahora expresar esto en términos de coordenadas conjugadas. Eso es lo que está acá. Entonces dice, demuestra que la ecuación de Laplace, que esto está en coordenadas rectangulares, puede ser escrita o puede ser expresada en coordenadas rectangulares de esta forma. O sea, hay que transformar esta ecuación en esta forma. Es lo que está diciendo acá. Entonces, acá dice, sabemos que esto es lo que hemos expresado en forma de operadores, ¿ah? Derivada parcial con respecto a z es igual a 1 medio, derivada parcial con respecto a x, menos y derivada parcial con respecto a y. Ahora, acá, derivada parcial, este con respecto a conjugado, ¿ah? Con respecto a acá, esto que está acá. Esto es en forma de operador. Ahora, si esta función aplicamos en una función u de 2 variables, entonces aplicando esta en la función u, nos resulta ser esto que está acá, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, esto está en forma de operador, esto lo aplico en la función u de 2 variables,
y obtenemos esto que está acá. Llamamos 1. Ahora, derivada parcial con respecto a conjugado, es esto que está acá, es de la expresión 5, creo, que viene, esto es esto que está acá, ¿no es cierto? Esto es en forma de operador, pero si a esto aplico en una función u, digamos en u, resulta ser esto. Entonces, esto aplicado en u, resulta ser esto, derivada parcial de u con respecto a x, más y derivada parcial de u con respecto a y. Viene a ser eso, ¿no? Ya. Entonces, ahora, no necesariamente tiene que aplicar en una función, puedes aplicar en una función cualquiera de dos variables. Si lo aplico esto en una función f, ¿no? En una función f me dará derivada parcial de f con respecto a z, igual 1/2 derivada parcial de f con respecto a x, menos y derivada parcial de f con respecto a y, me va a dar así, ¿no? Ya, entonces, tenemos esto que está. Ahora, esto se repite, este es aplicado en u, ya. Como derivada parcial de u, acá se refiere a eso, como derivada parcial de u con respecto al conjugado es 1/2 derivada parcial de u con respecto a x, más y derivada parcial de b con respecto a y, entonces, acá aparece eso siguiente. A esto que está acá, a esto, vamos a derivar con respecto a z, es lo que está diciendo a esto. O sea que a este que tenemos acá, vamos a derivar con respecto a z. Y eso justamente viene a ser segunda derivada parcial de u con respecto a z raya y con respecto a z. Y eso es igual, 1/2 acá. Aquí, este que está acá, ahora va a desempeñar esto, ¿no? Acá. Derivada parcial con respecto a z de esto que está acá. Entonces, esta función va a desempeñar el papel de esto. Va a desempeñar el papel de esto que está acá. O sea que derivada parcial con respecto a z va a desempeñar el papel de u, va a desempeñar eso lo que tenemos acá. O sea, el papel de este u. Esto va a desempeñar esto que está acá. O sea, acá. Este es 1/2, abro corchete, derivada parcial de u con respecto a x. ¿De quién? De esto, pues, de esto que está acá. O sea, esto está desempeñando el papel de u ahí. Entonces, este es 1/2, corchete. Entonces, esto es derivada parcial con respecto a x. ¿De quién? De esto. ¿Y quién es esto? Es esto, pues, esto que está aquí. Es esto. Menos y, derivada parcial con respecto a y. ¿De quién? De esto. ¿Y quién es esto? Es esto que está acá. Ahí está, 1/2, ahí está. Eso es lo que está. Entonces, ahí hemos aplicado acá, hemos aplicado esto. O sea que derivada parcial con respecto a z. ¿De quién? Este u, en lugar de este u está derivada parcial de u con respecto a z raya. Eso es lo que está acá. Entonces, el papel de u es el que está desempeñando. Esto es lo que está desempeñando el papel de u. Derivada parcial con respecto a z de u. Pero u es esto para nosotros ahora acá. Y entonces este es 1/2 derivada parcial de todo esto con respecto a x, menos y derivada parcial de esto con respecto a y. Y luego acá es, acá hay 1/2, acá hay 1/2 sale 1/4, corchete. Este es derivada parcial de esto con respecto a x, segunda derivada parcial de u con respecto a x, y esto, aplicado en esto, sería más y, segunda derivada parcial de u con respecto a y y con respecto a x.
y un medio ya está afuera, esto sería menos I, derivada parcial de, segunda derivada parcial de U, con respecto a X, con respecto a Y, y esto será esta I con esta I cuadrado menos 1, con este menos, más, sería segunda derivada parcial de U con respecto a Y. Esto es todo lo que tenemos dentro del corchete. Luego, derivada parcial de U con respecto a X con respecto a Y es lo mismo este que está acá. Luego estos son iguales, el signo contrario se va, y como la función es analítica, entonces U es armónica. Luego esta segunda derivada parcial de U con respecto a X más la segunda derivada parcial de U con respecto a Y es igual a 0, porque estamos partiendo de una función analítica. Entonces, su parte real es armónica. Luego, este más este igual a 0, este es igual a 0, luego este igual a 0, ahí está la ecuación de Cauchy en coordenadas conjugadas. O sea que esto es igual a 0. De esa forma se expresa esa ecuación en Laplace en coordenadas conjugadas. Ya. Ejemplo 4 es lo siguiente. Demuestre que diferencial de U es igual derivada parcial, diferencial de omega es derivada parcial de omega con respecto a z por diferencial de z más derivada parcial de omega con respecto a conjugado por diferencial de z, donde omega es igual omega z y es f de que sí. Ya está. Como una función de dos variables, ¿ya? O sea, omega depende de x de y. Entonces, para esto, partimos de esto. Diferencial de f de que sí. Entonces, diferencial de una función de dos variables, esto se conoce también como diferencial total, ¿ah? O simplemente diferencial de f de que sí es igual la derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por diferencial de x, más derivada parcial de f con respecto a y por diferencial de y, ¿no? Eso es diferencial de una función de dos variables, este está abajo. Y donde x viene a ser esto, parte real de z, parte imaginaria de z viene a ser esto. Y como, también sabemos esto, también creo que es de la expresión 5, de la expresión 6, creo, tenemos esto. Derivada parcial de f con respecto a x es derivada parcial de f con respecto a z más derivada parcial de f con respecto a conjugado. Y derivada parcial de f con respecto a y es igual a esto, ¿no? Eso viene de las expresiones, eso viene de la expresión 5 y 6, creo. Eso viene esto. ¿Está bien? Entonces, diferencial total o simplemente diferencial de f de que sí, es igual. O sea que derivada parcial de f con respecto a x acá, esto lo reemplazamos por esto que está acá. Acá está. Por diferencial de x, este diferencial de x será diferencial de x será diferencial de z más diferencial de conjugado sobre 2. Eso lo reemplazo por esta diferencial de z más diferencial de conjugado sobre 2 más y esta otra que está acá, o sea que esta otra lo reemplazamos por esto, pues derivada parcial de f con respecto a y, lo reemplazamos por esto que está acá. Y diferencial de y, paréntesis acá, será diferencial de z menos diferencial de conjugado sobre 2i, ya está. Luego acá sería esta i con esta i se van. Entonces, en esos vamos a agrupar los que tienen diferencial de z y los que tienen diferencial de conjugado, vamos a agruparlo. Entonces, lo que tienen diferencial de z será lo siguiente. Bueno, este es un medio, sale afuera esto, un medio,
dentro del paréntesis, esto por esto, derivada parcial de f con respecto a z. Esto por esto, derivada parcial de f con respecto a conjugado. El otro que tiene diferencial de z sería esto, porque esta y con esta y ya se canceló. Solamente quedarían derivada parcial de f con respecto a z. Este menos derivada parcial de f con respecto a conjugado. Todo eso es por diferencial de z. Lo que tiene diferencial de conjugado será un medio paréntesis. Diferencial de conjugado será esto más esto. Acá. Lo que tiene diferencial de conjugado será esto con esto, será menos. Este menos con este menos. Derivada parcial de f con respecto a conjugado. Todo por diferencial de z. Ya está. Luego, esto con esto se van. Luego esto será, esto con este son iguales. Será 2 veces derivada parcial de f con respecto a z. 2 veces con este 2 quedarían solamente esto que está acá. Y multiplicado por diferencial de z. Ahora acá, esto con esto se van. Estos con estos son iguales, se van. Esto con esto sería 2 veces derivada parcial de f con respecto a conjugado. 2 veces con este 2 se va, quedarían derivada parcial de f con respecto a conjugado multiplicado por diferencial de z acá. Luego, ¿pero quién es esto? Es w. Entonces, diferencial de w es igual. ¿Pero quién es esto? Derivada parcial de omega con respecto a z por diferencial de z más derivada parcial de omega con respecto a conjugado por diferencial de conjugado. Acá le falta diferencial de conjugado, ¿eh? Diferencial de conjugado acá. Ya está, ¿no? Eso viene a ser eso. Ya, eso viene lo siguiente, ¿no? Eso viene de lo anterior. Acá, pues de acá. O sea, f de x y es esto que estaba, omega, ¿no? Entonces, derivada parcial de f con respecto a esto es igual que w. Derivada parcial de esto con respecto a z es esto. Derivada parcial de omega con respecto a z. Derivada parcial de f con respecto a conjugado es derivada parcial de omega con respecto a conjugado. Entonces, acá vienen lo siguiente. Operadores diferenciales complejos, gradiente, divergencia, rotacional, laplaciana y propiedades. Toda esta parte es con coordenadas conjugadas. Entonces, sabemos lo siguiente, sabemos que si f es una función de se define en el conjunto D, contenido en R2, en el dominio D, contenido en R2, tomando valores en R. F es una función de dos variables. Si X es esto y Y es esto que está acá. Z es esto, conjugado de Z es esto. Luego, f de X y transformada en coordenadas conjugadas tenemos esto. Entonces, teníamos estos resultados del anterior, ¿eh? Derivada parcial de f con respecto a x es derivada parcial de f con respecto a z más la derivada parcial de f con respecto a conjugado. O en forma operadora. Tendríamos en forma operador derivada parcial, ¿no? O sea que esta derivada parcial con respecto a x es derivada parcial con respecto a z más derivada parcial con respecto a conjugado. Esta otra es esto que está acá. Y todo esto en forma operador es derivada parcial con respecto a y derivada parcial con respecto a z menos derivada parcial con respecto a conjugado. Ese es en forma operador lo que tenemos. Ahora, también tenemos esto. Derivada parcial de f con respecto a z. Sería este un medio
derivada parcial de f con respecto a x menos i derivada parcial de f con respecto a y. O en forma operador es esto que está acá. Y esta otra, derivada parcial de f con respecto al conjugado, es esto que está acá, ¿no? En forma operador es esto que está acá. Todo eso es lo que hemos visto en la expresión 1, hemos llamado expresión 1, ¿no? Este habíamos llamado expresión 1, esto era expresión 2, esto era expresión 3, esto era expresión 4, y las otras era expresión 5, 6, y 7 y 8. Eso es lo que hemos visto al comienzo. Acá lo estoy enumerando, eso es lo que hemos visto. Entonces, definimos los operadores diferenciales. Los operadores diferenciales vienen a ser delta, acá, el operador delta, y este subconjugado de este operador conjugado, delta trazo se llama también así, conjugado esta, se llama delta trazo, como acá, esto que está acá, este operador en forma compleja es esto que está acá, derivada parcial con respecto a x más y derivada parcial con respecto a y. Así está dada este operador delta. Ya. Pero esto que está acá, sabemos, esto que está acá es 2 veces derivada parcial con respecto a conjugado, ¿no es cierto? Eso es lo que yo repetí a veces, ya hemos visto esto. Ya. Entonces, esto que está acá es 2 veces derivada parcial con respecto a z. Es decir, delta es 2 veces derivada parcial con respecto a conjugado. Ese es el operador delta. ¿Sí? Esto es igual a esto. Entonces, operador delta es igual a esto. 2 veces derivada parcial con respecto a conjugado. Expresión 1 lo llamamos. Y su conjugado, este es esto acá, su conjugado es esto. Su conjugado es conjugado de esto. Pero sabemos también esto que está acá es 2 veces derivada parcial de con respecto a z, esto, así como está, ¿no es cierto? Entonces, el conjugado de esto es conjugado acá, 2 veces derivada parcial con respecto a z. Así, esos son esos operadores en forma de, sí, en forma operador, ya. O sea, esos operadores diferenciales en forma de operador expresados son de esto, con respecto a conjugado y con respecto a z. Ya, entonces, el gradiente, ya saben acá, el gradiente, así como han visto en los cursos anteriores, para una función de 2 variables, de 3 variables, en este caso para 2 variables, sea f, una función d, definida en un subconjunto de R2, tomando valor en R, una función continuamente diferenciable en D. Entonces, esta función f de que sí, en coordenadas conjugadas es esto que está acá, así, f, x es esto, y es esto. Luego esto simplemente se denota como la función g en coordenadas conjugadas, ¿ya? Esta función se expresa como la función g mayúscula en coordenadas conjugadas. Y sí, tenemos esta función, ¿no?, de variable compleja. Esta es su parte real, esta es su parte imaginaria. Es una función continuamente diferenciable en D. Entonces, esta función pasando a coordenadas conjugadas sería esto, ¿no? Esta función A es esto. Y su parte real en coordenadas conjugadas sería esto. Su parte imaginaria en coordenadas conjugadas. Toda esa función simplemente denotamos como la función B en coordenadas conjugadas. Todo esto expresamos en coordenadas conjugadas. Entonces, el gradiente de esta función f, de esa función, definimos por el gradiente, ¿se acuerdan de este? El gradiente de esa función de 2 variables, esto, ¿eh? El gradiente de esa función de 2 variables es
derivada parcial de f con respecto a x, coma, derivada parcial de f con respecto a y. Viene a ser eso. Pero expresado en forma compleja sería derivada parcial de esto, ¿no? Como un número complejo es un vector bidimensional, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, este vector como un vector bidimensional expresado en forma de esto sería esto. Derivada parcial de f con respecto a x más y derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? Porque un número complejo, x más esto, es un par ordenado. Luego este par ordenado se expresa en esta forma. En forma de operadores sería esto, pues, derivada parcial con respecto a x más y derivada parcial de esto igual a esto, ¿no es cierto? O sea que esto aplicado en esto me da esto. Esto aplicado en esto me da y derivada parcial de f con respecto a x, ¿no es cierto? Pero, ¿esto quién es? Todo esto que está acá, ¿esto quién es? Ya sabemos quién es esto. Es dos veces derivada parcial con respecto a conjugado. Pero este que está acá, ¿quién es? F, pues. O sea, esto que está acá es dos veces derivada parcial con respecto a conjugado. Y eso es aplicado en F. Y entonces, ¿y esto todavía quién es? Es dos veces derivada parcial de G con respecto a G conjugado. Por lo que hemos denotado anteriormente esto. Todo esto que está acá, simplemente hemos aplicado por esto. Y eso es esto que está acá. Eso viene a ser esto. Luego, el gradiente de la función f es en forma operador esto, y esto está dado de esta forma que está. Ya está. El gradiente de esa función de dos variables, este es operador esto, y se escribe de esta forma, dos veces derivada parcial de g con respecto a conjugado. Además, geométricamente, el gradiente de f es un vector normal a la curva, ¿no? A la curva f de x, a esta curva de nivel, así como le llaman así, ¿no? El gradiente es un vector normal también al plano tangente, ¿no es cierto? Eso es eso. Entonces, es un vector normal a esta curva que está acá. Análogamente definimos el gradiente de f como el operador de a, igual este operador es esto, y este a es este que está acá. Este que está acá. Este que está acá, ¿no? Ahí está, este A está expresado en esta forma, su parte real, su parte imaginaria. A su vez, en coordenadas conjugadas está expresado de esta forma, su parte real está expresada en esta forma, en coordenadas conjugadas, su parte imaginaria, y entonces, y a eso simplemente se le denota como la función B en coordenadas conjugadas. Todo esto, ¿eh? Sí. A eso se refiere eso. Ahí está, derivada parcial de esto. Este es operador, este que está acá es operador. Y este A es esto que está acá. Luego, tenemos acá, esto aplicado en esto sería derivada parcial de U con respecto a X, más I, derivada parcial de B con respecto a X. Esto aplicado en esto sería I, derivada parcial de U con respecto a I, ¿no? Y esto aplicado en esto, esta I con esta I, y cuadrado menos, derivada parcial de B con respecto a I, se tiene esto. Luego, agrupando la parte esta y esto que está acá, ¿no? Derivada parcial de U con respecto a X, aplicado en este, más I, esto que está acá, ¿no? Expresamos de esa forma, está acá. Y luego, esto viene a ser esto que está acá.
viene a ser esto, y luego esto que está acá, todo eso que está acá es 2 veces derivada parcial con respecto a conjugado, pero esto que está acá es A, eso que está, o sea, y todo esto que está acá es 2 veces derivada parcial con respecto, 2 veces derivada parcial con respecto al conjugado, y A es esto que está acá. Y esto es 2 veces derivada parcial de B con respecto a su conjugado. Y este es el gradiente de la función A, igual a esto que está acá, 4. Ya. En particular, se ve es una función analítica, es una función analítica de z, entonces derivada parcial con respecto a conjugado es igual a 0. Ese es por el teorema de Cauchy en coordenadas, esto, ¿no? En particular, se ve es una función analítica, entonces su derivada parcial con respecto a z es igual a 0. Y entonces el gradiente acá es el gradiente es igual a 0. Y de ahí es donde sale ecuaciones de Cauchy también nuevamente, ¿ves? De acá, ¿no? Observación, si esto es analítica, entonces derivada parcial de B con respecto a conjugado también igual a 0. Si este distinto es 0, no es analítica esto. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a dejar para la próxima clase a partir de divergencia. A partir de divergencia lo vamos a dejar para la próxima clase, porque si no, el curso voy a terminar muy rápido. Entonces, a partir de acá le dejamos para la clase siguiente. ¿Ya está bien? Sí, profesor, está Sí, bien. profe, sí Ya, se entiende también. ya este material si es, ya lo pueden bajar ustedes, ¿ah? Ya, entonces, como ven acá, es manejo de operadores, ¿ah? Operadores diferenciales esto. Ya. Entonces, vayan revisando toda esta parte, como ya lo tienen a la mano, entonces cuando yo explique ya van comprendiendo más. Como ustedes van a revisar esto rápidamente, entonces van a entender mejor esto. Ya, entonces, aquí nos quedamos, ya. O sea que el examen, la primera evaluación va a ser hasta el final de esto, ¿ah? O sea que todo esto. Hasta ahí va a ser esto. Profesor, ¿Cuál, disculpe. profe? ¿La primera práctica? Sí, ya. Hasta acá. Acá solución de ecuaciones diferenciales mediante operadores. Estas son solución de ecuaciones diferenciales parciales, ¿ah? Son solución de ecuaciones diferenciales parciales. Resolver el tipo de ecuaciones. Entonces, llevar esto a coordenadas conjugadas, ahí es donde se resuelve. Entonces, hasta acá va a ser la primera evaluación. Entonces, para esto, ya para la próxima, seguramente lo voy a preparar un grupo de ejercicio para ustedes. ¿Ya? Entonces, Profesor, sí, disculpe. Yo he hecho rectificación y recién me estoy incorporando a esta sección. ¿Me ya, podría, por favor, agregar al Classroom? ¿O le tengo que mandar un correo? No sé, usted dígame. ya. ¿Ha mandado por el correo? No, digo, ¿le tengo que enviar un correo o le paso mi correo por acá? No sé cómo se le facilita a usted. Mejor enviarlo por el correo. Ya, está bien, profesor. Ya, ya. Ya, entonces, en la clase siguiente completamos, seguro voy a agregar ejercicios hasta ahí donde va a ser el examen a esto, ¿ah? Profesor, ¿cuándo Entonces, sería la primera PC, profesor? Disculpe. la primera sería el próximo, como día, pues el próximo martes.
Pero de todas maneras, como es primera evaluación, me lo hice en la clase siguiente, o sea que la clase que tenemos, ¿cuándo? ¿Cuándo es la segunda clase? Viernes. 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 Ya, entonces el día viernes me dicen, vayan estudiando y más o menos en qué condiciones se encuentran. Entonces, de acuerdo a eso, sería, si están bien, entonces, si están estudiando bien, se pueden dar examen, entonces el lunes les tomo, porque el martes toca 3 horas, martes. Entonces sería martes. Si todavía le falta algo, reforzamiento, así algo, entonces por esta vez pasaríamos para la semana siguiente. Entonces eso me lo confirman el día viernes, la clase siguiente, ¿ya? Más o menos cómo van hasta el día viernes. Entonces están en condiciones de dar examen el día martes, van martes. Si no, la semana siguiente, pero por esta vez, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Está bien? Está bien, profesor. Sí, profesor, está bien. Ya. Aparte, creo que algunos compañeros que van a hacer rectificación recién se van a unir en la semana 4. Ya. Entonces, para dar oportunidad a ellos, entonces correríamos por esta vez una semana, ¿ya? Entonces, pero vayan estudiando, no es que dice que ya estoy diciendo que voy a tomar la quinta semana, ¿no? Sino, supongan que van a dar la próxima semana. Más o menos en esas condiciones pónganse a estudiar. Profesor, pero solo hasta donde llegamos hoy, ¿cierto? O también el tema que va a aumentar la próxima semana va a venir. No, todavía hasta ahí nomás, hasta donde llego el día viernes. Ok, profesor. Ya. Entonces, nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gracias. profesor. Hasta luego. Ya, Hasta luego, profe. Profesor, gracias. hasta luego.